Patty Hind, a nombre del Radley College en Oxford, les doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario Análisis General de la obra Crónica de una muerte anunciada. En esta oportunidad nos acompañan los estudiantes y profesores de Brighton Hove and Sussex Sixth Form College, a quienes les damos una calurosa bienvenida. También nos honra con su presencia la doctora Rosa María León, quien está licenciada en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo su grado de maestría y doctorado en la Universidad de Connecticut. Sus áreas de estudio son la literatura colonial, épica, santos y estudios culturales y estudios en el extranjero. Nuevamente le damos la bienvenida, doctora León. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y tiene usted la palabra. Gracias, Patricia, por tu animada y calurosa bienvenida. Para mí también es un placer y agradezco también a Patricia esta iniciativa y a ustedes, estudiantes, por querer aprender más sobre la cultura hispana y por estar aquí en una noche escuchando sobre una novela escrita por un famoso escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Entonces, mi presentación se va a basar en aspectos generales y les pido que por favor ustedes tomen nota de cualquier cosa que quieran expandir o quieran aclarar o simplemente tengan curiosidad. Y tendremos una pequeña tertulia o una pequeña charla al final de la presentación. Vale, entonces comenzamos. Este es un poco el esquema de lo que vamos a trabajar hoy. Y primero vamos a hablar un poco de el autor y su contexto, luego las características de la obra, y yo he elegido las que considero que son más importantes, porque hay mucha literatura escrita acerca de esta obra, como ustedes podrán imaginarse. Luego vamos a entrar a un detalle, a un análisis más detallado, donde analizaremos pequeños extractos para ejemplificar o dar ejemplos de las características de la obra. Y finalmente hablaremos de la relevancia, por qué estudiar esta obra es importante. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte. Entonces, tenemos a este escritor, ¿verdad? Gabriel García Márquez. Ojo que recuerden, en español el nombre es el Gabriel y el apellido es García y Márquez es el apellido materno. Entonces, ojo que cuando ustedes citen o hablen de este escritor, usen García Márquez o Gabo, que también es la manera como se le dice coloquialmente, pero no Márquez, porque en la lengua hispana sería llamar a alguien por el apellido materno y sería difícil identificar quién es. Bien, pero bueno, entremos entonces a Gabriel García Márquez. Si hay dos cosas que ustedes tienen que recordar de Gabriel García Márquez y por supuesto, por la que todo el mundo lo conoce y por la razón, por supuesto, que ustedes están estudiando a Gabriel García Márquez, es porque primero él ganó el premio Nobel en 1972. Entonces, esto es un hecho, ¿verdad? Y el otro es porque es el máximo exponente del realismo mágico o real maravilloso. O sea, esta cruce de términos que luego vamos a trabajar también. Yo les he dado aquí, y voy a compartir este PowerPoint o estas diapositivas con Patricia al final, y ustedes pueden tener acceso a esta información, porque aquí, por ejemplo, les he dejado enlaces donde ustedes pueden ver información referente a estos dos puntos. Pero bueno, rápidamente, entonces, ¿qué cosas tienen que recordar de el premio Nobel? Ganar el premio Nobel sí es un gran logro
¿verdad? Pero el premio Nobel se logra por algo. Entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué Gabriel García Márquez logra este premio Nobel? En primer lugar, o sea, tenemos que saber que es colombiano y también tenemos que saber que él pasó su infancia en un pueblo pequeño de Colombia, un pueblo ex bananero, un pueblo donde donde la república, la United Fruit Company, una república bananera, tenía plantaciones y em, ¿cómo se llama esta palabra? Pequeños asentamientos donde eh, trataban de extraer la banana. Entonces, hay una interferencia interesante en la infancia de Gabriel García Márquez de lo americano, lo norteamericano y, por supuesto, su cultura colombiana. Entonces, ahora, otra cosa interesante de su infancia también es que él vive con sus abuelos. En lugar de vivir típicamente con sus padres, ¿verdad? Gabriel García Márquez pasa los primeros 10 años de su vida con sus abuelos. Entonces, él escucha, vive una realidad pasada a la de la generación de sus padres. Entonces, es interesante que hay todo este recuento histórico en su pasado. Otra cosa interesante, Gabriel García Márquez, es su carrera como periodista. Él se inicia como periodista. En verdad, él estudia leyes, una carrera que odia, pero se dedica al periodismo, se dedica a escribir desde muy joven. Entonces, a pesar de que Gabriel García Márquez comienza su carrera literaria, digamos, un poco tarde en comparación a otros escritores que comienzan muy jóvenes publicando, Gabriel García Márquez tiene una carrera larga en el periodismo. Entonces, esto es otro punto interesante. Y otro punto interesante es que también esta combinación de vivir en Latinoamérica, una Latinoamérica que está influenciada por la cultura norteamericana en este pueblo donde vive, lo hace ser muy agudo en los aspectos políticos. Entonces, todos estos elementos se van a combinar en la obra de García Márquez y van a ser reconocidos en su elección como un novelista o un ganador del premio Nobel. Entonces, este es, por un lado, la biografía que te puede interesar de Gabriel García Márquez. Por otro lado, otra cosa que a todos los libros dicen y cualquier búsqueda de Gabriel García Márquez te va a dar a esto, es el máximo exponente del realismo mágico. Y el realismo mágico es una corriente literaria muy estudiada o un estilo literario muy estudiado, propio para caracterizar a muchos escritores que son parte del boom latinoamericano. Una serie de escritores de diferentes partes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, por ejemplo, México también, que tienen un estilo particular de escribir. Entonces, pero este estilo realismo mágico que consiste en lo que dice aquí, em, describir la realidad americana como una realidad extraordinaria y prodigiosa, en verdad no es nada nuevo en la literatura latinoamericana. Comenzó con los escritores o los cronistas coloniales. Entonces hay varias teorías acerca de dónde comenzó el realismo mágico, el realismo maravilloso. Pero sinceramente, la literatura más clásica latinoamericana lo llama real maravilloso, que fue un término acuñado por Alejo Carpentier para describir la literatura latinoamericana como una cultura llena de hechos inexplicables, milagrosos, extraordinarios y en muchas maneras increíbles en comparación con la cultura y el mundo europeo. Entonces, nace de un contraste, de una contraposición entre el mundo europeo y el mundo latinoamericano. Ahora, algo que es muy interesante, que también está en esta diapositiva, es el uso de la hipérbole. Y ustedes deben conocer esta figura literaria, ¿verdad? Es un recurso en la literatura que consiste en exagerar.
Pero en este caso, la exageración no es una manera de llamar la atención para algo diferente, sino en este caso, es simplemente una manera de describir la realidad como es. Eh, es una justificación en la realidad. Entonces, no es una creación artificial, que esto es interesante y tal vez es un poco complejo de entender para ustedes, pero con algunos ejemplos que vamos a ver luego, ustedes van a poder ver esto. Bien, entonces, recuerden, esto es lo importante que tienen que saber de Gabriel García Márquez, ¿no? Que ganó el premio Nobel y por qué, y que es el máximo exponente de realismo mágico o real maravilloso, y de dónde sale esta idea. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a encontrar las características de crónica de una muerte anunciada. Y chicos, yo tengo aquí varios enlaces, ¿ok? No voy a entrar en los enlaces, pero me gustaría que ustedes tal vez cuando revisen esto para estudiar o por curiosidad, entren a estos enlaces. Yo les voy a contar un poco en lo que pasa en cada uno, pero serán útiles para complementar la visión de las características de crónica de una muerte anunciada. Primero, esta es una obra escrita en 1981. Miren, 100 años de soledad se escribe en 1967. Entonces, hay mucho tiempo entre la creación de 100 años de soledad y crónica de una muerte anunciada. Esto quiere decir que Gabriel García Márquez ya es un escritor consagrado, ya es un escritor que ha recibido el premio Nobel, ya es un escritor que ha experimentado con muchas obras. Entonces, esta obra, en primer lugar, es el resultado de, eh, podríamos decir, el resultado máximo de todas las cualidades que Gabriel García Márquez o Gabo experimentó ya en sus otras novelas. Entonces, esto es algo importante de considerar. ¿Y por qué ustedes la estudian? Porque precisamente esto, porque es una obra que es pequeña, pero de alguna manera condensa todas estas ideas, experimentaciones, trabajos, pensamientos políticos, sociales, literarios que Gabriel García Márquez había ido presentando en otras obras. Entonces, es una obra de consagración. Y es una obra de consagración y también es una obra donde hay una experimentación, pero con una habilidad milimetrada. Podríamos decir, es la Capilla Sixtina, ¿verdad? Algo así. Ya es una obra muy bien hecha, muy bien pensada, con una gran experimentación previa que te permite hacer las cosas mejor que nunca. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esto de Crónica de una muerte anunciada. El origen, vamos a hablar del origen. Hay muchas teorías acerca del origen y Gabriel García Márquez, él mismo, tiene su teoría, aunque a los literatos nos gusta buscarle, los críticos literarios, como yo y como otros, muchos nos gusta buscar tres pies al gato. Esta es una expresión en español, buscar cosas adicionales. No creemos lo que nos dicen. Entonces, hay muchas versiones sobre cuál fue el origen de la novela. En este video, por ejemplo, Gabriel García Márquez, en una entrevista, ya consagrado, ya muchos años después de escribir todas estas obras, reflexiona y dice, esta novela tiene el origen en la Metamorfosis de Kafka. No sé si ustedes han leído esta novela de este escritor checo, Kafka, en la que Gregorio Samsa, un burocrático, una mañana se encuentra que ha sido transformado o que es transformado, que está transformado en un insecto, en verdad. Mucha gente dice una cucaracha, pero es un insecto. Entonces, la obra comienza con ese punto de partida y Gabriel García Márquez dice,
Crónica de una muerte anunciada empieza igual. Sabemos lo que va a pasar, ya el clímax ocurrió al comienzo de la obra. Cuando ustedes dicen la noche o la mañana que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana, este es exactamente el comienzo de la novela. Entonces, la primera, el origen, la influencia de Kafka y el surrealismo. ¿Qué más? Otras teorías dicen, por ejemplo, que Gabriel García Márquez parte de una imagen. Y esto se basa también en otra entrevista que Gabriel García Márquez hizo, una entrevista con Plinio Apuleyo. Este es un entrevistador que tal vez es el más famoso entrevistador de Gabriel García Márquez, o las entrevistas más famosas. Y él dice, cuando le pregunto a Gabriel García Márquez de dónde sale la idea, él dice, ¿cuál es en tu caso el punto de partida de un libro? Y Gabriel García Márquez responde, una imagen visual. Yo siempre parto de una imagen. Y esto es interesante porque también nos habla de dónde parte la creatividad literaria. Entonces, esa es otra hipótesis del origen. Y una hipótesis, por supuesto, muy comprobada, es que la novela se basa en una historia real que sucedió en Colombia en 1951 y que probablemente Gabriel García Márquez conocía muy bien. Y acá les pongo también la información de la historia, de dónde se origina. Y es exactamente como el argumento que vamos a trabajar en unos minutos. La historia se origina en un crimen pasional por un asunto del honor. ¿Ok? Entonces, esto es el del origen. La tercera parte, las influencias. Entonces, primera parte, ¿verdad? Ya hablamos de la consagración. Segunda parte, hablamos del origen. Y ahora hablemos de las influencias. Aquí hay otro video donde Gabriel García Márquez dice que él se influencia o tiene mucha influencia o una de sus inspiraciones para escribir fueron la lectura de autores norteamericanos como William Faulkner y Ernest Hemingway. ¿Y por qué? Porque no porque estos fueran la inspiración de la obra, sino porque le permitió encontrar un estilo para él mismo. O sea, estos autores le dieron la idea para encontrarse a sí mismo, que es interesante, que es diferente que copiar a estos autores. ¿Ok? Entonces, es más que una inspiración e influencia, pero no son, Gabriel García Márquez no es un seguidor o escribe al estilo de. No, es más que estos autores le permiten a él el impulso para encontrar su propio estilo. Otra influencia de Gabriel García Márquez es el nuevo periodismo y la nueva ficción. Y estos son autores como Truman Capote y tal vez autores más modernos después de Gabriel García Márquez. No sé si ustedes conocen la literatura norteamericana, pero por ejemplo está Tom Wolfe. ¿En qué consiste el nuevo periodismo y la nueva ficción? Estos son textos, ficción, que se basan en hechos reales, que tratan de explicar por qué esta realidad ocurre y dar una solución a problemas de la realidad. Entonces, es una literatura podríamos decir, una causa no en sí misma, sino con una causa de mejorar la sociedad, explicar la sociedad, apuntar a problemas de la sociedad. ¿Ok? Entonces, esto es el nuevo periodismo y la nueva ficción. ¿Qué más? Otra cosa también es que muchos autores mencionan que otra de las influencias para la novela Crónica de una muerte anunciada es la tragedia griega, en particular Sófocles con el Edipo. Y si ustedes saben, la tragedia griega tiene un fatum, tiene una realidad que es incontrolable por los humanos. ¿Por qué? Porque son los dioses los que han designado esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, Edipo no tiene opción. Edipo va a asesinar a su padre y casarse con su madre porque eso ya está escrito.
¿ok? Y no hay manera de cambiarlo. Esta es la creencia mitológica griega. Y Gabriel García Márquez toma esta idea en Crónica de una muerte anunciada, pero es interesante que va a tomar esta idea para subvertirla, para de alguna manera cambiarla, torcerla, verla desde otro punto de vista. Y finalmente, otra influencia, por supuesto, es el realismo mágico, que ya era una experimentación que él había hecho en otras obras, como Cien años de soledad, su máxima obra, y que otros escritores latinoamericanos como Rulfo, Vargas Llosa, el mismo Carpentier ya habían presentado. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito más rápido, no quiero perderme en el tiempo, pero estas son de alguna manera las características de la obra. Entonces, vamos en detalle a analizar un poco más de estas características. Entonces, vamos al análisis, ¿ok? Y una manera en que me gusta enseñar a mis estudiantes es que dividan la obra en dos aspectos, el nivel del discurso y el nivel de la historia. Luego estos dos aspectos se cruzan, o sea, como en la novela están presentados cruzados, no hay manera de decir aquí empieza uno y aquí empieza el otro, ¿ok? Entonces, esto simplemente es como ver la radiografía de una enfermedad, ¿ok? Cuando ustedes ven la enfermedad, ven el problema en detalle, pero hay otras cosas que están alrededor que han causado el problema. Entonces es algo así, ¿ok? Tómelo como una radiografía. Ok, entonces, una radiografía es un X-ray, ¿no? Una radiografía. Vale, entonces aquí está el nivel del discurso, que es el cómo. ¿Cómo es que la historia se presenta? Y entonces aquí vamos a analizar algunos aspectos formales. Y otra es el nivel de la historia, es cómo los hechos se presentan. ¿Ok? Entonces, dos niveles, discurso como hechos formales y el nivel de la historia que y los hechos reales. Bien, entonces vamos a comenzar con el nivel de la historia, a pesar de que está al lado derecho, pero bien, el argumento, como dijimos al comienzo, ya sabemos el origen, ¿verdad? Parte de una historia real, es un crimen pasional, y el argumento es muy simple. Hay una mujer que el día de su boda es devuelta a su casa porque no es virgen. Y ella, la familia está muy consternada y le pregunta quién fue el culpable de esta deshonra. Y ella acusa a Santiago Nazar. Los dos hermanos buscan a el culpable para limpiar la honra de la hermana y lo asesinan. Esta es un poco la historia, ¿verdad? El crimen pasional, que en verdad no tiene nada de raro. Lo interesante es cómo Gabriel García Márquez cuenta esta historia, porque ya todo el mundo la sabe, ¿verdad? Otra cosa interesante en el nivel de la historia es el tiempo, ¿ok? Y el tiempo, como ustedes saben, es un tiempo que no es lineal. Es un tiempo complicado para los lectores primerizos de Gabriel García Márquez, muy complicado para los que ya leyeron otras obras en el pasado. Este es el estilo que Gabriel García Márquez usa para ir de atrás adelante. Pero lo más interesante en esta historia es que sabemos el final en la primera línea de la historia. Entonces, esto nos trae muchos problemas, ¿verdad? Y por ejemplo, acá tienen una cita donde dice, al final del capítulo 1, ya lo mataron. Entonces, al final del capítulo 1, al comienzo del capítulo 1 nos dice, la mañana en que iba a morir, Santiago Nazar despertó a las 5:30, etcétera, y al final del capítulo 1, ya lo mataron. Pero nos quedan 4 capítulos más para saber qué pasa, cómo lo mataron, qué pasó. Entonces acá, esto es lo interesante, esta técnica del tiempo es interesante. El manejo del tiempo es, por supuesto, un recurso que Gabriel García Márquez usa de manera premeditada, a propósito. ¿Okay? Luego, la estructura en 5 capítulos es una estructura en 5 capítulos que va en un tiempo, como dijimos, complejo y muy enrevesado. Pero, sin embargo, hay algunos análisis de textos donde dicen que no, que García Márquez sí nos da pistas para poder tener un hilo conductor, a pesar de que este tiempo es alocado y parece un tiempo totalmente imposible de seguir. Hay estructuras en el libro que nos permiten poner los datos del tiempo en algunas pautas establecidas. Entonces nos da como pistas.
Es un poco la idea. Y una de ellas, yo les doy acá esta rápidamente, es la puerta. Hay un artículo que está en las referencias donde dice que la imagen de la puerta es un elemento estructural de la obra de Gabriel García Márquez. La puerta es esta puerta que es la puerta fatídica, ¿verdad? Es la puerta donde Santiago Nazar sale el día de su muerte, donde Santiago Nazar no puede entrar al final de su muerte. Esta puerta aparece en el primer capítulo, en la mitad de la historia y al final, en el último capítulo. Entonces, la puerta como un elemento estructurador puede ser interesante de analizar. El espacio es un espacio, sabemos que es un pueblo en el Caribe cerca de otros pueblos, hay referencia de otros pueblos, entonces podemos imaginar el nombre, sin embargo, el nombre del pueblo no se menciona. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven todas estas cosas y dicen, qué interesante el tiempo, qué interesante la estructura, miren, aquí, como dijimos al comienzo, hay una experimentación milimetrada, premeditada, y el autor, en este caso, un autor consagrado, está poniendo cada detalle con algún propósito. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar aquí, que cada cosa tiene un propósito. Bien, entonces esto es en el nivel de la historia. En el nivel del discurso tenemos cómo se presentan todas estas cosas, cómo se presenta el tiempo, cómo se presenta la historia, cómo se presenta la estructura. Entonces ya habíamos hablado del nuevo periodismo. Entonces el nuevo periodismo es este autor, ¿verdad? En este caso Gabriel García Márquez, que trata de recobrar una historia de la realidad y encontrarle alguna explicación lógica dentro de los parámetros de la ficción, que es interesante. Es una historia que parece una historia de detectives, es un narrador detective, y aquí miren, el tiempo mezclado. El tiempo mezclado, que es este nivel de la historia, se usa para esta técnica. Entonces, interesante cómo el nivel del discurso y el nivel de la historia están totalmente relacionados e intricados. Y aquí tenemos una cita que está en el capítulo 5, para simplemente mencionar el nuevo periodismo. El nuevo periodismo entonces busca las diferentes versiones. Él dice, ella dice, él dice, ella dice. Entonces acá tenemos dos versiones de la muerte de el cadáver o el cuerpo de Santiago Nazar desde el punto de vista de Poncho Lanao y su hija. Entonces para él dice, lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Cuando Santiago está acuchillado y muriendo, Santiago trata de regresar a su casa, está agarrando sus vísceras, caminando hacia su casa y hay gente que lo mira, es esta familia, la familia Lanao, porque pasan por la casa, Santiago pasa por la casa de ellos para entrar a su casa. Esto es lo que dice el padre, y la hija dice, no, Santiago Nazar caminaba con la prestancia de siempre, estaba más bello que nunca. Entonces, interesante el estilo del nuevo periodismo y cómo lo usa Gabriel García Márquez para, de alguna manera, decir, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién en este caso puede decirnos cuál fue la verdadera historia? Es interesante, ¿verdad? Entonces aquí luego vamos a ver en la última parte, si tenemos tiempo, la relevancia de estos hechos. Luego, del nivel del discurso, el realismo mágico, recuerden que el uso de la hipérbole está no para como un artificio, sino para describir la realidad como es. Entonces, yo necesito la hipérbole porque la realidad americana para García Márquez es hiperbólica. Entonces, por ejemplo, este es el caso de la casa donde supuestamente Ángela Vicario y su esposo recién casados iban a vivir. Es donde la primera noche de bodas donde ocurre el descubrimiento de que ella no es virgen, ¿no? Y Bayardo la devuelve a su casa. Entonces, ¿qué pasa después? Después de que ellos han abandonado la casa, dice, las cosas habían ido desapareciendo poco a poco, a pesar de la vigilancia empecinada del coronel Lázaro Ponte, que es el alcalde, y el alma de Yolanda Sius, que es la viuda, la esposa muerta del viudo que le vende la casa a Bayardo. Le confirmó de su puño y letra que en efecto era ella quien estaba recuperando para su casa de la muerte los cachivaches de la felicidad. Entonces vemos aquí un fantasma hablando con el alcalde y explicándole que ella es la que está robando todas las cosas de la casa, ¿no? Entonces es interesante, por supuesto, esto es una representación muy, muy gráfica del realismo mágico o lo real maravilloso.
Otro aspecto del análisis del nivel del discurso es el uso de la crónica. El nombre de la historia es una crónica, no es una novela, no es una novelilla, no es un cuento, es una crónica. Y también el uso de la palabra crónica es a propósito, ¿verdad? Y la palabra crónica tiene dos acepciones. Historia en que se conserva el tiempo el orden de los tiempos, o sea, cuando hay que tener una historia en un tiempo secuencial. Pero por otra parte, también una crónica tiene que ver con un artículo periodístico. Entonces, interesante que García Márquez juega con estos términos y juega con estos términos en el nivel de la historia cuando altera el tiempo totalmente y altera también la estructura. Entonces, ¿de qué tipo de crónica es esta? Es interesante. Otro nivel del discurso es el narrador no omnisciente. Y esto es interesante también porque este narrador trata de encontrar las causas de la muerte. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue? ¿Es verdad? ¿Esto es una tragedia o no es una tragedia? ¿Fue que todas estas coincidencias fueron parte de un fatum o todas estas coincidencias tienen alguna explicación? Entonces, es un narrador que no sabe en verdad lo que ocurrió, que va a tratar de encontrar una solución. Que este narrador omnisciente está directamente ligado al nuevo periodismo y está directamente ligado a esta estructura de la novela. Entonces ven cómo estas cosas están relacionadas y no pueden ser vistas separadas. eh, Solamente lo hacemos aquí con fines de estudio. El narrador no omnisciente, por ejemplo, dice aquí, nadie podía entender tantas coincidencias funestas. Entonces, este es el móvil del narrador. ¿Por qué? Yo quiero una explicación mejor que esto. Yo ya no estoy en el tiempo de los griegos. Y el juez instructor de Riohacha, que es el juez que se encarga del caso de la muerte de Santiago, debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación era evidente en el sumario. Entonces, él no es el único. Hay mucha gente que se pregunta si esto fue en verdad una tragedia o no, si este es solamente un asunto del honor o no. Y luego, entonces, esto está relacionado con la tragedia, el fatum. Hay, por supuesto, una catarsis. La catarsis es la liberación, donde descubrimos por qué ocurren las cosas, ¿verdad? O el personaje descubre cuándo ocurren las cosas. Pero en este caso es interesante porque Santiago muere casi sin darse cuenta de cuál es la razón por la que él está muriendo. Está casi confundido según diferentes versiones. Entonces, hay una catarsis verdadera de los personajes. ¿Es una tragedia? ¿Por qué no es una tragedia al estilo de Sófocles? Eh, entonces, aquí tenemos, por supuesto, la idea de la primera línea. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Santiago está totalmente ingenuo, no puede ni siquiera imaginar que su muerte está cercana. Entonces esto nos hace pensar, eh, ¿Santiago fue el hombre que cometió o quitó la virginidad a Ángela o no? Entonces aquí nos vienen todas las preguntas de esta inversión de la tragedia. Bien, entonces, este es un poco el análisis. Yo les he presentado diferentes partes del análisis por las que ustedes pueden comenzar a profundizar. No es una profundización de cada parte. Pero bueno, Patti, discúlpame, no sé si estás ahí, no sé cómo estoy con el tiempo. Eh, Em, estamos bien. Bueno, ya tendríamos que estar terminando, pero ok. esto es tan rico y está tan maravillosamente bien planteado que yo pienso que le vamos a dar un poquito más de tiempo. Vale, solo me queda una diapositiva y aquí esta diapositiva en verdad la pensé porque investigué un poco lo que ustedes, chicos, se van a enfrentar, que es este examen de ah, nivel A.
¿verdad? O el equivalente a AP en A-level, sí, Norteamérica. A-level. Sí, A-level. Ok, muchas gracias, Patty, por la aclaración. Sí, A-level. Entonces, busqué preguntas, cómo se formulan las preguntas en estos exámenes y empecé a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacen este tipo de preguntas? Es un poco lo que ustedes van a enfrentarse, ¿verdad? ¿Cómo te vas a enfrentar esta pregunta y por qué me han hecho esta pregunta? Entonces, un poco que traté de encontrar ir hacia atrás, o sea, los pasos previos a por qué se formulan este tipo de preguntas y diseñé mi presentación backwards de esa manera, por eso, pensando en lo que ustedes van a tener que enfrentarse y viendo cómo puedo prepararlos para eso. Entonces, eh, una vez que nosotros vimos este análisis y dijimos, ¿verdad?, que estas cosas están mezcladas. Entonces, por ejemplo, el nuevo periodismo mezclado con el crimen pasional. Entonces, esta relación, por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta me podría traer? O la pregunta del narrador omnisciente en relación con el realismo mágico. O la pregunta de un espacio sin nombre en relación al uso de la crónica. Entonces, ustedes aquí, con estas características, pueden hacer una infinidad de combinaciones. Yo hice algunas aquí. Y estas son tal vez, esta es la manera de pensar qué me pueden preguntar en este tipo de examen. Entonces, la primera pregunta para mí es, ¿fue una tragedia? Entonces, te piden, ¿sabes qué? Describe el crimen comunitario. ¿Fue un crimen comunitario? ¿Hay una tragedia aquí? ¿O es la consecuencia de deficiencias morales de la pequeña ciudad o de la ciudad sin mucho desarrollo, etcétera? O ciudades oprimidas, como la de Gabriel García Márquez, ciudades donde una fuerza superior como la norteamericana tiene el control de los hechos sociales, políticos, económicos de su gente. Entonces, es interesante ver desde este punto de vista las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde? Otra pregunta que se me ocurrió es, ¿por qué la estructura no es lineal? ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el papel de la estructura no cronológica? ¿Por qué el autor presenta esta estructura no cronológica? Entonces, ustedes ya tienen aquí armas para decir, bueno, primero, ¿por qué no es una estructura cronológica? Esto pertenece al nuevo periodismo. Cuando un periodismo o cuando un detective busca la información, no la encuentra linealmente, tiene que ponerla y tiene que armarla paso a paso, tiene que darle sentido a una u otra forma. Y esta es la manera como se presenta o cómo se recrea en la novela. Otra es, ¿cuál es la función del crimen pasional? Porque el crimen pasional es el argumento, ¿verdad? Es el plot, el hecho central de la historia. Pero, ¿es en verdad un crimen pasional? Entonces aquí viene la pregunta sobre el código del honor. ¿Es necesario mantener el código del honor? ¿Por qué se mantiene este código del honor? Es parte de em, o rezagos de la crítica a la sociedad machista. Hay que mantener el orden. ¿Por qué hay que mantener el orden? Entonces, todas estas preguntas, como les digo, parten de este análisis previo que ustedes hicieron. ¿Logra el cronista descubrir la verdad? Entonces aquí ustedes pueden analizar el papel del cronista, el investigador, el narrador no omnisciente, el posmodernismo, la indagación histórica. ¿Es posible saber la verdad de algo? ¿No? En estos tiempos pensamos que sí o que no. ¿Por qué los puntos de vista se contradicen? ¿Sí? ¿Cuál es el papel del lector? Mi papel. ¿Cuál es mi papel? ¿Es simplemente entretenerme o, no sé, tal vez preguntarme, ¿la realidad debe ser así? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Reconstruir la historia. Y finalmente, ¿qué función tiene el realismo mágico en la historia? Esta podría ser otra pregunta. La celebración de la resistencia. ¿Es el realismo mágico una mera um, es un mero uso de una figura literaria o el realismo mágico tiene una importancia más grande? Quiere reflexionar sobre la realidad, quiere contraponerse a la realidad, quiere explicar la realidad latinoamericana. Entonces, esas preguntas pueden profundizarse y ustedes las pueden hacer de diferentes maneras. Y rápidamente aquí está la relevancia. Ustedes pueden leer esto con más detalle en el futuro. Yo, como les digo, voy a
compartir esto con Patty, pero ¿qué relevancia puede tener esto? Esto sería importante, por ejemplo, para ponerlo en sus conclusiones. Cuando ustedes concluyen un texto, cuando ustedes concluyen un ensayo o un argumento, no repitan la idea que ya plantearon al comienzo. Siempre tienen que llevar sus alcances a algo más grande. Y esta relevancia los puede llevar o los puede ayudar a encontrar algún sentido a todo este análisis. ¿Ok? Entonces tienen, por ejemplo, la advertencia acerca de nuestra complicidad en hechos sociales. Somos cómplices, y aquí pueden estudiar sobre el bystander effect, es un efecto espectador que ustedes deben conocer esto, pero si no, hay mucha información en la red sobre esto. Ideas postmodernas, el papel de la literatura, el realismo mágico, y aquí les dejé un extracto del discurso de aceptación al Premio Nobel de Gabriel García Márquez, donde ustedes pueden ver que su uso, su literatura, no es una literatura para entretener o como muchos críticos en el oeste, en Europa y en Norteamérica la recibieron. ¡Qué cómico! ¡Qué cómica esta manera en que Gabriel García Márquez presenta la realidad norteamericana! Ese jaja viene con otro jaja por parte de Gabriel García Márquez. Él busca cambiar este jaja, subvertir ese jaja y decir, mira, esto viene de otra fuente. Esto viene, nuestra realidad maravillosa no es solamente porque somos un pueblo del tercer mundo lleno de milagros y cosas supersticiosas. Nuestra realidad tal vez venga de la manera que nosotros podemos explicar este abuso de poder que ha existido por siglos, por ejemplo, etcétera. Entonces, ustedes pueden buscar la relevancia y ayudarse para sus conclusiones. Bueno, y aquí les dejo las referencias y creo que con esto es todo. Patty, espero no haberme pasado mucho el tiempo, pero No, ojalá estuvo que les haya sido absolutamente perfecto. muy bien, vale. No sé si hay preguntas o tal vez mi español ha sido muy rápido, discúlpenme, pero ustedes pueden, la ventaja de tener esto grabado es que ustedes pueden verlo y reverlo y reverlo y ir más despacio. Hay maneras también de hacer el audio más lento. Yo sé que ustedes son muy duchos y sabios en la tecnología. Entonces, buena suerte. Bueno, pues mil y mil gracias, doctora León. Ha sido extremadamente enriquecedor y yo creo que los que hemos participado esta noche vamos a volver no una vez, sino muchísimas veces porque hay demasiado material para absorber y ha sido todo muy rico y muy iluminador. Así Me que alegro. muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión muy rápidamente de preguntas y respuestas. Nos hemos extendido un poco, pero todavía tengo un poquito de tiempo. Tengo una ventana que vamos a aprovechar. Por favor, envían inmediatamente sus chats con preguntas. Las pueden formular en inglés o en español. Me levantan la mano para saber que ya están listas las preguntas, por favor. Bueno, mientras comienzan a llegar, yo tengo una pregunta, doctora León, y Sí. es, en Crónica de una muerte anunciada, no vemos tan evidente el uso del realismo mágico como si lo podemos ver en otras obras. En esta obra en particular, ¿usted puede identificar una escena en la cual veamos claramente el uso del realismo mágico? Sí, por ejemplo, tal vez fui muy rápido en el análisis, pero cuando expliqué, por ejemplo, el realismo mágico en esta escena, está en el capítulo 4. Yo he utilizado una versión del libro que está en las referencias. Esto estaría en la página 67, pero si ustedes quieren buscarlo, está en el capítulo 4. Y este es el momento donde todo el mundo se da cuenta de que se han olvidado de Bayardo y que el pobre hombre ha estado en la casa del viudo. Recuerden que Bayardo compra esta casa cuando le pregunta a Ángela Vicario, ¿qué casa quieres? Y él le dice, bueno, la casa más bonita es la del viudo, es Sius. Y él va y le ofrece dinero y el viudo Sius, que había sido un hombre que había vivido muy feliz con su esposa en esta casa, Yolanda, eh,
está muy triste por venderla, pero el hombre prácticamente lo obliga a venderla porque le ofrece todo el dinero encima y el hombre acepta. Y muy tristemente vende la casa. Pero esta casa va a ser una casa funesta porque es donde ocurre el hecho de em, cuando Bayardo descubre que Ángela no es virgen y luego de que Bayardo se ha ido y Ángela ha desaparecido del escenario, la casa es casi un esperpento, es una casa fantasma. Y las cosas en la casa habían sido dejadas tal y como estaban. Entonces el alcalde se da cuenta cuando va a ver a la casa y la casa está vacía, no tiene nada. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Le robaron las cosas y aquí aparece esta cita donde dice, el alma de Yolanda Seuss le confirmó de su puño y letra, que es interesante, ¿no? Cómo escribe un fantasma, porque este es el alma es el fantasma, que en efecto era ella quien estaba recuperando para su casa de la muerte los cachivaches de la felicidad. Entonces, este es un ejemplo clarísimo donde lo real maravilloso, el realismo mágico, la mezcla de lo milagroso se confunde con un caso en un juicio donde ellos tienen que decir, bueno, ¿qué ha pasado con las cosas de Bayardo San Román y Ángela Vicario después del asesinato? Perfecto, mil gracias. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cree usted que el objetivo es más bien hacernos pensar en vez de entretener al lector? Por supuesto. Yo creo que Gabriel García Márquez es las dos cosas, ¿no? Es un excelente storyteller, es este hombre que le encanta contar historias. Recuerden, él vive de pequeño en una infancia rodeada de gente adulta que lo que hace es contar memorias y él está escuchando todo esto y para entretener también a su familia, él cuenta historias, siempre está inventando, siempre está buscando algo que compartir con esta familia, estos abuelos, ¿no? Que probablemente se enriquecen, se divierten con la habilidad de este niño para contar una historia. Entonces, yo creo que este nivel está todavía en la historia, que es una historia fantástica. ¿No? Sinceramente, no puedes parar de leerla desde el comienzo a fin porque te tiene cautivado. Es lo más cercano a, no sé, a estas cosas virtuales de TikTok y que no puedes, te vuelves obsesivo. Yo recuerdo cuando empecé a leer a García Márquez, ocurrió esto, ¿no? Que tenía que leer todo lo que él había escrito. Y este es un lado. Pero por otro, la pregunta es muy buena. Sí, te tiene que hacer pensar. O sea, tiene que haber algo más que el simple entretenimiento. Y creo que con este análisis tú puedes encontrar más de una forma en el que el entretenimiento puede ser también una materia de pensamiento, discusión, análisis, crítica, etcétera. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo describiría usted la representación de la mujer en esta novela en particular? Sí, este es otro tema muy interesante. No hemos tocado mucho el caso, por ejemplo, de Ángela Vicario, que su historia termina en una historia feliz, ¿verdad? Ella rechaza inicialmente a Bayardo, luego es devuelta a su casa, pero luego ella escribe estas cartas y recobra al hombre, pero a su manera. Ella es la que casa al hombre, no él el que casa a ella. Es interesante. Entonces aquí, desde ese punto de vista, solamente desde el punto de vista de Bayardo y Ángela, hay una reversión de los roles. ¿Quién conquista a quién? ¿Quién casa de cazar, de caza, que es la cita inicial? La Casa del Amor es de Altanería, es el prefacio en Gabriel García Márquez. Esta caza de hunting, ¿quién la hace? Entonces hay revierte. Ángela, de alguna manera, es un poco la heroína de esta historia. Entonces el papel de la mujer, pero también hay el papel de la mujer que no puede escapar de esta situación de el machismo, de la sociedad, de los códigos de honor, de los códigos sociales, del pueblo pequeño, de las maneras de control de la sociedad. Entonces hay dos niveles de la mujer que pueden ser elaborados en la historia. Muy bien, acá hay otra pregunta. ¿Piensa usted que la muerte de Santiago fue consecuencia de los gemelos o del pueblo entero? Yo creo que el detective, ¿verdad? Este narrador, de alguna manera comprueba que o nos da suficiente evidencia para decir que fue el pueblo,
que este es un asesinato comunitario, este es un asesinato porque hay que devolver el orden a este, este pueblo cuando el orden ha sido de alguna manera violado por la virginidad rota de Ángela Vicario. Entonces, sí, yo creo que esto sí es evidente, que es el pueblo. Muy bien, Pero ojo, o sea, los mellizos tienen su papel porque son parte del pueblo. Entonces son también culpables de todo esto, no son víctimas. ok. Dice, ¿diría usted que la novela es una representación precisa de la sociedad colombiana en el siglo XX? Yo sinceramente no pienso que sea una representación precisa de la realidad colombiana, de ninguna manera, no. Yo pienso que la novela es un artificio, es una invención que puede ser aplicable a cualquier realidad colombiana, china, norteamericana, europea. Estos problemas particulares, que parecen particulares, yo creo que van en un nivel mucho más grande que la sociedad colombiana. No creo. Yo creo que la novela apunta a problemas comunes de sociedades en general y por eso es que creo que tiene un gran alcance en tantas lecturas y en tantas lenguas. Muy bien. ¿Cree usted que la novela expresa una vista nihilista de la sociedad o cree que también hay señales a lo largo de la novela que sugieren que los valores de la sociedad cambiarán en el futuro? Yo creo que no hay una visión nihilista y esto es algo que planteo en las diapositivas también. Yo creo que Gabriel García Márquez, y si ustedes leen este discurso, que es muy, muy enternecedor, en el discurso, él hace un discurso de esperanza. Entonces él dice que no, que esto no nos va a destruir, que nosotros seguimos procreándonos, seguimos creciendo, seguimos, no somos solamente animales. Entonces él es interesante, si ustedes leen este extracto del discurso, no hay una visión nihilista. Creo que el realismo mágico no tiene una visión nihilista, es una visión al contrario, esperanzadora, pero crítica de las causas de los problemas, la opresión, etcétera. Bueno, muy bien. Excelentes las preguntas, excelentes las respuestas y lastimosamente tengo que terminar la sesión. Pero de verdad, muchísimas gracias, doctora. Ha sido todo un placer, una alegría y un honor haberla tenido con nosotros hoy. Oh, no, Patricia, todo lo contrario. Para mí ha sido una gran experiencia. Te agradezco mucho. Bueno, y muchas gracias también a los estudiantes y profesores que nos han acompañado hoy. Hasta otra oportunidad. Ok, adiós. Buena suerte.